Bueno, a ver, como les dije en el video anterior, ¿sí? La idea es, ahora sí, ver el teorema de Norton. En el anterior ya habíamos repasado el teorema de Thevenin. Y vamos a ver cuándo nos conviene usar uno y cuándo nos conviene usar el otro, ¿sí? Ustedes el año pasado ya vieron la conversión de Norton a Thevenin y de Thevenin a Norton. La idea es que ahora veamos, bueno, cómo se aplica de entrada en un circuito el teorema de Norton. Al igual que Thevenin, Norton tiene un par de pautas, ¿sí? Norton dice, bueno, si vas a aplicar el teorema acá, saca el componente o la parte del circuito que no quieras analizar, es igual que antes, pero a mí, en vez de ponerme un circuito abierto, me vas a poner un cortocircuito. O sea, vas a poner un cable entre los dos puntos donde vos querés medir. Entonces el primer paso es desconectar el circuito donde voy a resolver el teorema, ¿sí? Donde voy a resolver el teorema y poner un cortocircuito, poner un cable entre, en este caso, A y B, ¿sí? Entonces vengo acá, estos son los dos puntos A y B, tácate, coloco un cable. Fíjense que cuando yo pongo un cable entre A y B, estoy poniendo en corto A y B justamente, o sea, Norton lo que me pide es desconectar todo el circuito que no vayas a utilizar y cortocircuitar los dos puntos donde estaba conectado ese circuito, ¿sí? En este caso yo saqué el capacitor y puse un cortocircuito entre esos dos puntos. ¿Y qué me dice después? Bueno, me dice, mira, quiero que agarres y midas esa corriente que circula por ahí, por el cortocircuito ese. Esa es la corriente de Norton, IN. Entonces el segundo paso va a ser calcular o medir la corriente en el cortocircuito. En este caso de A y B, ¿sí? Entonces, recordemos justamente que Norton nos da un equivalente de corriente, ¿sí? Nos da un equivalente con un generador de corriente. Por ende, obviamente nos pide calcular la corriente. Y el tercer paso es el paso que tienen en común, tanto Norton como Thevenin, que es pasivar los generadores y medir o calcular la resistencia equivalente entre A y B, ¿sí? Quiere decir que, repitiendo un poquito, repasando los pasos, primero desconectamos el circuito y ponemos un corto entre los dos puntos. Segundo, calculamos la corriente que atraviesa ese cable. Esa es la corriente de Norton. Y tercero, sacamos el cable, ¿sí? Este cable es solamente para medir la corriente de Norton. Sacamos el cable, volvemos a dejar abiertos los dos puntos, ponemos un ómetro acá y pasivamos el efecto del generador. Medimos la resistencia o calculamos la resistencia equivalente, ¿sí? Esos son los tres pasos del teorema de Norton. Fíjense que es muy similar al teorema de Thevenin, porque de hecho son duales.
uno trabaja sobre el equivalente de tensión. Por ende, si yo tengo que medir una tensión, necesito que el circuito esté abierto en ese punto para poder medir la tensión que ve todo el circuito para atrás. Y el otro trabaja sobre la corriente. Si yo tengo un circuito abierto, la corriente es nula, por ende no tiene sentido. Para poder medir cuánto es la corriente que circula en esos dos puntos, tengo que poner un cable, que es algo que no tiene resistencia prácticamente. O sea que nosotros podemos considerar que la resistencia es cero. Por ende, la corriente que va a circular por ahí es realmente la corriente que proporciona todo el resto de este circuito. Bien, por eso Norton me pide que ponga un cortocircuito y por eso Thevenin me pide que ponga un circuito abierto. Y después la resistencia, fíjense que la resistencia equivalente que se ve entre estos dos puntos no depende si yo estoy calculando Norton o estoy calculando Thevenin, porque la resistencia equivalente no depende de la tensión ni de la corriente, depende en sí de los componentes del circuito. Por eso la resistencia equivalente de Norton y de Thevenin es exactamente la misma. Y cuando ustedes vieron la conversión el año pasado, si recuerdan un poquito, habrán visto que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son iguales. ¿Está bien? Bueno, si les parece, limpiamos un poquito el circuito, como hicimos en el video anterior, y calculamos el equivalente de Norton para este circuito que está acá. Y sacamos un par de conclusiones. Bueno, ahí está. Ahí tenemos el circuito limpio. Vamos a empezar a aplicar el teorema de Norton. Primer paso, ¿qué dice? Desconectamos el circuito que no queremos, o sea, sacamos el capacitor y ponemos un cable puenteando los dos puntos. El segundo paso es obtener la corriente que circula por acá. La corriente de Norton, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Este cable que está acá me queda en paralelo con la R4 y en paralelo con la R5. Entonces, acá nos da otra pauta. Cuando yo tengo componentes en paralelo al circuito que yo le voy a aplicar el Norton, esos componentes para el cálculo de la corriente de Norton desaparecen. ¿Por qué? Porque la corriente que llega por R3, cuando llega a este nodo, tiene un cable acá. Entonces se va por el cable, no viene por acá. Por ende, estas resistencias para la corriente de Norton es como que no están. Y de acá ya podemos calcular que la corriente de Norton, podemos decir que va a ser igual a la IR3. Bien. ¿Qué me falta? Calcular cuánto vale IR3. Para calcular cuánto vale IR3, fíjense que R3 con este cable me queda en paralelo con R2. Entonces, R3 está en paralelo a la R2 por el cortocircuito. De A y B. Bien. Entonces podemos llamar acá, por ejemplo, a una RA y decir que mi resistencia RA va a ser R3 en paralelo con la R2. RA me termina quedando 381 ohm, 81, ¿sí? Y fíjense que una vez que yo calculé RA, mi circuito queda de la siguiente manera: fuente R1 RA, y esto de acá es B1, ¿sí? O sea que puedo calcular la tensión en RA. BRA va a ser B1 por la RA sobre RA más R1. O sea, 5 volt por 381 sobre 381 más 1K. Nos da 1,38 volt. ¿Sí?
Fíjense que acá apliqué de vuelta divisor de tensión. ¿Por qué? Porque me queda un circuito serie. Y bueno, BRA es igual a BR3. ¿Por qué? Porque RA salió de hacer un paralelo. Por lo tanto, la corriente de Norton es igual a BRA dividido R3. Y eso nos da, si hacemos la cuenta, 2,46 miliamperes. 2,46 miliamperes. Bien, fíjense que ya tengo la corriente de Norton. Entonces, si yo dibujo mi equivalente de Norton, tengo un generador igual a 2,46 miliamperes. Bien, vamos al paso que sigue. El paso que sigue, ¿cuál es? Calcular la resistencia de Norton. Y la resistencia de Norton se calcula igual que la de Thevenin. Primero hay que borrar este cable, ¿sí? Este cable ya no está. Ahora las R3, R4 y R5 sí van a afectar, porque al no estar el cable, R4 y R5 sí existen. El capacitor sigue desconectado, ¿sí? Y coloco acá un ohmmetro. ¿Y qué hago con el generador? Como es un generador de tensión, lo pongo en cortocircuito. O sea, este generador no existe. Y voy a calcular la resistencia que veo de acá para allá. O sea, yendo de atrás hacia adelante. Fíjense que la resistencia de Norton me va a quedar R1 y R2 nuevamente están en paralelo. O sea, R1 paralelo R2 más, cuando yo agrupo esas dos me queda una resistencia acá. Y acá está lo que les decía antes. Si yo no pongo este ohmmetro, tienden a cometer el error de agrupar todo esto en serie. O sea, acá me quedaría la R1 en paralelo R2, ¿no? Y hacen R2, R1 paralelo R2 más R3 más R4 más R5. Y están mal, porque yo estoy midiendo desde acá. Acá están los puntos de conexión de mi ohmmetro. Entonces mi resistencia equivalente me queda R1 paralelo R2 más R3. Eso está bien. Y si se fijan, eso me da una resistencia que queda en paralelo con estas dos. Vamos a redibujar. Yo tengo esto. Tengo la R3, tengo la R1 paralelo R2 y tengo acá la R4 y R5. Fíjense que si yo quiero saber la resistencia equivalente que hay de este lado y yo no dibujo el ohmmetro, esto tiende a estar todo en serie. En cambio, en el momento en el que yo le pongo el ohmmetro acá, dibujo de vuelta unos nodos acá que me hacen dar cuenta que no, ojo, esto está en serie, pero después está en paralelo con la suma de estas dos. Entonces, tengo este serie en paralelo con la R4 más la R5. ¿Está bien? Entonces, R1 y R2 en serie con R3, todo eso en paralelo con la R4 con R5 que sí están en serie. Y ahí tengo la R de Norton. La R de Norton entonces me da 367,27 ohm. Si vengo acá, dibujo ya mi resistencia de Norton. Ojo, la resistencia de Norton va en paralelo.
Y ahora sí, puedo conectar de vuelta mi capacitor. Una aclaración. ¿Por qué va en paralelo esta resistencia y no va acá en serie? La resistencia de Norton, al igual que la resistencia de Thevenin, representan una pérdida para este generador ideal. Si yo le pongo una resistencia en serie a un generador ideal de corriente, esa resistencia no está generando ninguna pérdida de corriente a este generador. ¿Por qué? Porque el generador intenta imponer una corriente de rama. En cambio, al ponerla en paralelo, fíjense que el generador impone una corriente de rama, pero cuando llega a este nodo, esa corriente se divide y parte va por la resistencia de Norton, que representa justamente todas las resistencias de este circuito hasta acá. En cambio, si yo esta resistencia de Norton la dibujase en serie, la corriente de Norton pasa por la R de Norton y sigue completa hacia el capacitor, cosa que no es verdad. En el equivalente de Thevenin pasa lo mismo. Si yo la resistencia de Thevenin la pongo en paralelo al generador, ¿sí? Si yo mi equivalente de Thevenin lo dibujo de la siguiente manera, ¿sí? Esta es mi V de Thevenin y este es mi capacitor. Fíjense que el capacitor ve directamente toda la tensión de Thevenin, lo cual es mentira, porque si yo tuviese que ver la tensión de Thevenin que ve este capacitor, no ve directamente la V de Thevenin de acá. Estas resistencias afectan de alguna forma en llevarse corriente y darle una pérdida. Por ende, esto está muy mal, ¿sí? El equivalente de tensión es como una fuente de tensión real, o sea, tensión ideal con resistencia de pérdida en serie, y el equivalente de corriente es como una fuente de corriente real, generador de corriente ideal con resistencia de Norton en paralelo. Bien, ¿cuándo me conviene usar un teorema y cuándo me conviene usar el otro? Algo más o menos estuvimos diciendo ya en los videos, pero fíjense, si yo tengo componentes en paralelo al circuito que yo quiero calcular, o sea, tengo muchas cosas en paralelo, es más fácil usar Norton, porque al usar Norton, cuando yo tengo que calcular la corriente, que suele ser lo más difícil, ¿qué ventaja me da? Que se me eliminan componentes, justamente. Fíjense que cuando yo calculé la corriente de Norton en este circuito, R4 y R5 no afectaron. Si yo tuviese más cosas todavía en paralelo, elimino un montón de cosas de mi circuito y la resolución es más sencilla. En cambio, si yo tengo muchas cosas en serie al circuito que quiero reducir o el circuito que voy a desconectar, no me conviene usar Norton, porque si yo pongo un cable acá y tengo muchas cosas en serie, esos componentes siguen funcionando. Entonces me conviene usar Thevenin para que el circuito me quede abierto. Por eso, si no estuviese en R4 y R5 como era el circuito anterior, me convenía usar Thevenin para cancelar el R3, y ahora teniendo R4 y R5 me conviene usar Norton para cancelar R4 y R5. ¿Está bien? Por último, les recuerdo cómo se hacía la conversión, ¿sí? La conversión de un teorema al otro es muy sencilla, no es más ni menos que aplicarle un teorema al equivalente. Ejemplo, si yo tengo mi teorema de Norton acá, mi equivalente de Norton, y quiero transformarlo al equivalente de Thevenin, simplemente lo que tengo que hacer es justamente aplicar Thevenin a este teorema. Aplicar Thevenin a este equivalente es decir, bueno, acá mido la V de Thevenin a circuito abierto, ¿verdad? Entonces A y B a circuito abierto, mido la V de Thevenin y digo, bueno, la V de Thevenin, ¿cuánto vale? La V de Thevenin va a ser la corriente de Norton por la R de Norton, y de Norton por la R de Norton. ¿Por qué? Porque la V de Thevenin es la tensión que ve esta resistencia. Si para allá no hay corriente, toda la corriente del generador viene por acá. Y la R de Norton, la R de Thevenin mejor dicho, se calcula pasivando este generador. Si es un generador de corriente, se lo deja abierto, con lo cual la resistencia que mido acá es directamente
la R de Norton. Del mismo modo, si yo tengo un equivalente de Thevenin, donde conozco la B de Thevenin y la R de Thevenin, y quiero obtener el equivalente de Norton, ¿qué hago? Pongo un cortocircuito acá y mido la corriente de Norton. La corriente de Norton, si se fijan, va a ser la corriente que pasa por esta R. Es la tensión de Thevenin dividido la R de Thevenin. Y la resistencia de Norton, ¿qué es? Nuevamente, saco el cable, pasivo el generador y mido la resistencia acá. O sea, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Bien, con esto, este videito y el anterior, ya podemos seguir avanzando con la guía de ejercicios. ¿Está bien? Ahora después le voy a crear la tarea para esta semana. Abrazo.